¿Qué tal, hermanos y amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Hemos tenido una gran experiencia de adoración el día de hoy y bueno, también un mensaje, y es un mensaje que inicia una nueva serie que he llamado Encrucijadas. Es una serie breve, solamente vamos a compartir 3 encrucijadas que estoy seguro van a ser de gran bendición para sus vidas. ¿Y saben por qué? Porque pensé mucho en que todos estamos pasando, hemos pasado o estaremos pasando por este tipo de encrucijadas. Así que voy a pedir que abran su mente y su corazón para lo que Dios tiene reservado para cada uno de ustedes. Quisiera que fueran a sus Biblias, a Jeremías capítulo 6, versículo 16. Lo vamos a leer en un momentito más, pero antes de poder leerlo, déjenme primeramente definir lo que es una encrucijada. Una encrucijada es un lugar donde se cruzan varios caminos o calles en diferentes direcciones, ¿sí? Entonces uno puede estar, por ejemplo, en el Arco del Triunfo en París, donde ahí encontramos una tremenda encrucijada porque hay muchísimas avenidas que confluyen al Arco del Triunfo. Pero también la palabra encrucijada se puede aplicar para una situación difícil o comprometida en las que hay varias probabilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas escoger. Así que si somos honestos, muchos de nosotros hemos pasado por toda clase de encrucijadas en nuestra vida y van desde las cosas más simples, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué vamos a comer ahorita acabando la reunión? Es una encrucijada. No sé si les ha pasado alguna vez, pero preguntan a la familia, ¿qué se les antoja? Y bueno, es una mala pregunta porque cada uno de ellos va a tener su propio antojo, hamburguesas, tacos, pizzas, carnes, mariscos, cada uno, ¿verdad? Y uno que va a decir, yo tengo hambre. Entonces, sí se convierte en una complejidad. Sin embargo, en la vida vamos a encontrar toda clase de encrucijadas. Miren, las tienen que ver con encrucijadas laborales, encrucijadas sentimentales, emocionales. Si me voy a casar, no me voy a casar, con quién me voy a casar. Se llaman encrucijadas en la vida, ¿verdad? ¿Qué carrera estudiaré? ¿Cuál es la mejor opción laboral que tengo? ¿Cómo voy a invertir mejor mi dinero? Si pensamos este asunto, podríamos ampliar esta serie de mensajes, pero no sé, a lo mejor 2 meses hablando de las diferentes encrucijadas de la vida. Pero ¿qué debemos de hacer cuando las situaciones de decisiones importantes en la vida están enfrente de nosotros? Cuando nos encontramos en medio de una circunstancia donde no solamente hay 2, quizá hay hasta 3 o 4 caminos. Así que, es más, en unos cuantos días vamos a comenzar el 2023 y estoy seguro que este año también nos va a traer encrucijadas a lo largo del camino. Quizá algunos de nosotros quisiéramos tener esa clase de botón mágico de que tomo una decisión después de haberlo pensado, de haberlo considerado, tomo la decisión y fue una muy mala decisión. Entonces, quizá algunos pudiésemos decir, ¿cómo tener un botón mágico que me regresara exactamente a lo que estaba yo viviendo antes de tomar la decisión? Entonces, un reset, ¿verdad? Inmediatamente todo vuelve a ser una nueva oportunidad. Será maravilloso. Pero no funciona así la vida. La vida es que tenemos que tomar decisiones. Y hay veces en que la decisión va, ¿voy a un grupo pequeño o provoco un incendio? Bueno, es una decisión muy fácil que tomar. Espero, ¿verdad? Algunos dirán, ¿doy el diezmo o robo un banco? Bueno, yo espero que también esta encrucijada la tengas resuelta en tu vida. Pero la mayoría de las decisiones no son así. La realidad es que hay decisiones importantísimas que juegan un peso tan definitivo en nuestra vida que nos puede llevar por el camino eterno o nos puede llevar por el camino de la destrucción. Saben, la palabra del Señor nos dice en Jeremías, uno de los pasajes más hermosos de todo el Antiguo Testamento y especialmente de Jeremías. Si van por favor a sus Biblias, Jeremías capítulo 6, ahora sí, me encantaría que leyéramos el versículo 16. Fíjense lo que dice, porque aquí encontramos el pasaje de encrucijadas. Así que vamos a ver lo que dice el texto bíblico. Así dice el Señor. ¿Qué dice? Deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado. Quiero que observemos y me encantaría que muchos de ustedes pudieran memorizar este versículo porque es un versículo lleno de sabiduría, es un versículo lleno de instrucción. Está diciendo ahí, deténganse en los caminos y miren, ¿sí? Así que aquí yo veo varios verbos que tú y yo podemos considerar. Si tú los subrayas ahí en tu Biblia, vas a ver que está el verbo deténganse, miren, pregunten, aparten
y hallarán. ¿Qué hallarán? El descanso para su alma. Así que este texto nos enseña 6 acciones concretas que tenemos que hacer para tomar decisiones dentro de la vida. Si tú y yo estamos pasando por algún momento complejo, un momento en que la verdad es que no sé si hacer esta inversión o no, no sé si declararme mi amor a esta muchacha o no sé si tenga que cambiarme de residencia o no. La verdad es que cuando nos encontramos ahí, escuchemos a Dios diciendo: detente, detente. O sea, antes de tomar una decisión, tienes que detenerte, tienes que mirar, tienes que preguntar, tienes que volver a preguntar. En la segunda pregunta dice: pregunten por el buen camino. Y luego, ya que encontraron el buen camino, dice: no se aparten de él. Y fíjense la gran promesa que Dios tiene para cada uno de ustedes y para mí. Cuando tomamos estas decisiones correctas, el texto dice: así hallarán el descanso anhelado. Y yo eso espero para ti, espero para mí, lo espero para mi esposa, lo espero para mis hijos, lo espero para la preciosa iglesia que Dios me ha dado a pastorear y a cada uno de los que nos está viendo el día de hoy. Me encantaría que en las decisiones que vas a tomar al final de este 2022 y también en el 2023 puedas considerar que en cada momento Dios está listo para responderte y guiarte por el camino eterno. De hecho, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Además, el mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Así que volvemos a hablar acerca de decisiones. En la vida vas a encontrarte tarde o temprano con decisiones que tienes que tomar que van a marcar una diferencia, y yo espero que es una diferencia de bendición. Y el día de hoy, este domingo, vamos a ver la primera encrucijada. Así que si tienen ahí sus bosquejos, voy a pedir que por favor los abran, los tengan atentos. Vamos a escribir, porque es importante escribir para tener el aprendizaje en nuestra mente y en nuestro corazón. La primera encrucijada que vamos a ver este domingo es: ¿seguiré a Dios o me atascaré en mi pasado? ¿Sí? Una vez más, ¿seguiré a Dios o me atascaré en mi pasado? Esa es la primera encrucijada de la que quisiéramos hablar el día de hoy. En pocas palabras, del pasado. No sé por qué sospecho que muchos siguen atascados en su pasado. Esto los ha inhibido para tomar decisiones correctas, porque el pasado sigue permeando las decisiones en la vida. Y muchas veces ese pasado se agazapa sobre nosotros como un fantasma cuando menos lo esperamos. Y queremos tomar alguna decisión correcta, quisiéramos tomar alguna decisión que sea lo que nos traiga bendición, gozo a nuestra vida, y resulta que es completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque seguimos atascados en el pasado. Entonces, hoy la encrucijada que quiero compartir contigo tiene que ver precisamente con eso. ¿Vas a seguir a Dios o vas a mantenerte atascado en tu pasado? Y me encantaría, número 1, que pudiésemos ver el ejemplo de un personaje que también vivió varias encrucijadas en su vida. De hecho, hace algunos meses estábamos mencionándolo como uno de los líderes más recurrentes y más influenciadores de toda la historia. Y hoy vamos a hablar acerca de ello, ¿sí? A lo mejor algunos tienen un pasado muy colorido. A lo mejor tienen algunos un pasado bastante beige, ¿verdad? Ni siquiera es rojo, ni blanco, ni azul. Y algunos quizás siguen atascados en el pasado, y vamos a ver cómo esta primera encrucijada nos libera de la posibilidad de quedar atados en el pasado y entonces decidir seguir a Dios con todo nuestro corazón. Veamos un pasado tormentoso. Dice Hechos capítulo 7, versículo 58, lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Aquí encontramos la primera escena bíblica donde aparece quien después fue el apóstol Pablo, pero su primer nombre era Saulo de Tarso. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo aparece en la escena? Aparece como siendo el testigo de un homicidio en primer grado. Y ahí está él presenciando este terrible suceso donde un hombre llamado Esteban, cuyo único pecado era haber puesto sus ojos y haber puesto su confianza en Jesucristo y haberle seguido, hoy estaba pagando con su propia vida.
Ahora, quizá en el pasado de muchos de ustedes, tanto como en el mío, han existido malas decisiones que cómo quisiéramos regresarlas y decir, es que fue una mala decisión, cómo me encantaría una vez más estar enfrente de ese contrato, enfrente de esa decisión, enfrente de ese momento clave en mi vida. Sin embargo, algunos tengan un pasado sexual a lo mejor del cual no están orgullosos. Quizá algunos de ustedes han tomado decisiones financieras que los han llevado al fracaso, lo sé, porque soy pastor y sé de muchas personas que han experimentado un debacle económico resultado de malas decisiones en cuanto a sus finanzas. O quizá algunos de ustedes usaron su cuerpo para algunas cosas no debidas y ahora lo que está haciendo el cuerpo es pasando las facturas. Son decisiones que tomamos. ¿Y cómo terminé con esta enfermedad? ¿Y cómo terminé con este problema? ¿Y cómo terminé con mi familia? Fue el resultado de decisiones que a lo mejor no te paraste en el camino, no preguntaste por el sendero correcto, sino que tomaste decisiones y hoy en día estás pagando las consecuencias. Ahora bien, el problema del pasado es la culpa. Ese es el problema del pasado. Si no tienes resuelto el asunto del pasado, la culpa va a ser como un cáncer en tu propia vida, porque se va a echar sobre nosotros de manera implacable. Esa es la manera como trabajan las culpas en nuestra vida. El sentimiento de culpa no nos permite tomar decisiones correctas. Es más, no se vayan tan lejos. El sentimiento de culpa a menudo no nos deja tomar decisiones, punto. Gente que no sabe qué decidir, gente que no está precisamente parado, no solamente preguntando cuál es la mejor acción, sino más bien paralizado, petrificado. ¿Por qué? Porque su pasado se agazapa sobre él y entonces no sabe qué decisión tomar. Cuando yo mismo recuerdo mi pasado, ¿verdad? Pienso, bueno, ¿cuántas cosas hay en mi vida que el Señor ha perdonado, que el Señor ha limpiado, que el Señor ha renovado? Y la verdad es que estoy enfrente de ustedes como un trofeo de la gracia de Dios. No por algo que yo particularmente haya hecho, sencillamente ha sido la gracia de Dios la que me pone enfrente de ustedes. A esto se le llama una sensación de culpa. Todos aquí, todos los que me están viendo a través de estas plataformas, todos absolutamente saben de qué se trata cuando hablo de sensación de culpa. Ahora déjame decirte, cuando hay culpa no resuelta, es muy complicado seguir a Dios. Te lo digo abiertamente. Es muy complicado seguir a Jesús. Por eso aquí la disyuntiva es, ¿voy a quedar atascado en mi pasado o voy a decidir seguir a Dios con todo mi corazón? De hecho, hay tres tipos de personas a este respecto. Número uno, aquellos que tienen un pasado tormentoso. De verdad, algunos que me están viendo, no les conozco, pero sé que tienen un pasado bastante complicado. Y creen que porque han hecho tantas cosas malas en la vida, no tienen como el derecho de acercarse a Dios. Porque simplemente en el momento en que se acerquen, Dios los va a consumir con un rayo, con fuego caído del cielo. Algunos piensan que esa es la manera. En este caso, tu pasado es un obstáculo para relacionarte con Dios abiertamente y seguirle con todo tu corazón. Número dos, están aquellos que ya están en el camino de Dios. Hay muchos de ustedes que ya van caminando con Dios, que ya leen la Biblia, que ya se congregan, que sirven en un ministerio, pero viven con remordimientos en lo más profundo de su corazón, ¿verdad? Siempre y cuando, con que no se enteren los demás. Ojalá no sepan, ojalá no se den cuenta. Entonces, no estás siguiendo a Dios, sencillamente sigues atado en tu pasado y en estos remordimientos que están siendo una carcoma para tu propia vida. Y están aquellos que están en el camino de Dios, pero no han profundizado en su comunión con Él. Esa es una relación como una relación de un amigo lejano, ¿verdad? Conocemos de Jesús nada más, entonces quizá venimos, cantamos, pero no lo hacemos con la pasión necesaria. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay una relación profunda con Dios. Sienten que no pueden acercarse. Pastor, hay áreas en mi vida donde no puedo profundizar en mi relación con Dios. Me ha costado muchísimo trabajo. Pregunto, ¿estás parado en esta incertidumbre, en esta encrucijada, sin saber si vas a entregarle completamente tu pasado a Dios, porque es el único que lo puede hacer, o entregarle tu vida a Satanás? Y lo vamos a ver en un ratito más cómo y cuáles son los efectos de haber hecho esto. En el caso del apóstol Pablo,
llamado Saulo de Tarso, vamos a encontrar que su aparición en la escena es el martirio de Esteban. Esteban era un fiel seguidor de Jesús y entonces, por haber dado testimonio de su fe, él termina siendo básicamente dilapidado por una turba de personas que estaban completamente ofendidas porque él había puesto su confianza en Jesús. Y dice que mientras lo apedreaban, dice ahí en Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60, muchos de ustedes conocen esta historia, solamente estoy haciendo un repaso. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y luego dice 8:1 de Hechos: y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Ahora alguien dirá: bueno, aquí encontramos a alguien que está aprobando la muerte de Esteban y ojalá haya parado ahí. No, queridos. Más adelante en el versículo 3 de Hechos dice: Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia. O sea, no fue suficiente para él haber estado presente en el asesinato de uno de los hombres más amados del Nuevo Testamento, como lo fue Esteban. No fue para él suficiente, sino dice el texto bíblico que causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. En pocas palabras, Saulo no tenía límites, tenía un poder de destrucción fantástico. La idea era devastar a la iglesia primitiva. Más adelante, en Hechos capítulo 9, mientras tanto, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Puedes imaginar, vas caminando y vas respirando amenazas. En una de las versiones griegas de este texto dice que cada respiro era una amenaza. Cada respiro era una amenaza. ¿Puedes imaginar? Dice ahí: aún respirando contra los discípulos amenazas de muerte, se presentó el sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Es más, él mismo dice en Hechos 26, al final, porque se repite 3 veces su testimonio, encontramos ahí, dice: y eso precisamente fue lo que hizo. Hice con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. A ver, queridos, todos estos pasajes que acabamos de leer, no se necesita mucha inteligencia para saber que Saulo era un hombre despreciable. Era un hombre despreciable. Había sangre inocente en sus manos. Era un asesino de personas cuyo delito era haber confiado en Cristo Jesús como el enviado de Dios. Siempre me he puesto a pensar qué hubiera pasado si Saulo se hubiera quedado atrapado en su pasado. Porque esto me lleva a un segundo punto: una conversión genuina. En Hechos capítulo 9, él habla acerca de un viaje y de lo que sucedió. Yo digo, Hechos 9 es el parteaguas. Hechos 9 es la encrucijada, porque finalmente él se detiene. De hecho, Dios lo detiene en el camino. Él va rumbo a Damasco y lo detiene en el camino, y entonces hay una luz resplandeciente que lo deja ciego, una clase como de escamas en los ojos. No podía ver, y dice el texto bíblico de la siguiente manera: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Este es el punto de quiebre. Y todos en esta vida, tarde o temprano, quizá no de manera tan dramática como lo hizo Saulo, todos tenemos también un punto de quebrantamiento en la vida. Es decir, un punto donde nos sentamos y empezamos a ver las siguientes alternativas. Él tenía alternativas de seguir matando cristianos, de seguirnos metiendo a la cárcel, de estar difamando, de estar persiguiendo a la iglesia de Cristo. Esto sigue siendo una opción para él. Sin embargo, en ese punto de quebrantamiento, en ese punto, en esa encrucijada, él toma la mejor decisión.
Por eso hoy en día seguimos hablando de Saulo de Tarso, ahora llamado el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, porque lo que permitió en ese tiempo es que cambió completamente su perspectiva. Una de las cosas que me llama la atención es los testimonios que da Saulo. 3 veces él, en el libro de Hechos, Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26, por favor tome nota, Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26, aparece su testimonio. Y alguien diría, ¿por qué Saulo estaba cuente y cuente su testimonio? Uno podría decir, estaba atascado en su pasado. No, querido. Cada vez que él contó su testimonio, ¿saben? Le dio la gloria a Dios. Y esto es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer con nuestro pasado. Es la manera de cómo podemos dar una evidencia de que Dios llegó a nuestra vida, Cristo llegó a nuestra vida. Así que no importa cuándo Dios llegue a tu vida, pero cuando llega, la cambia por completo. Y esto me enseña 2 o 3 cosas que quiero dejarles en su corazón. Número 1, no importa cómo les parezcas a los demás, todos tenemos un lado oscuro en la vida. No importa. No importa, no, es una persona tan exitosa, es una persona tan consciente, es un ser humano. No importa cómo parezcamos a los demás, todos tenemos un lado oscuro. En el caso de Saulo, pues todos sus coterráneos lo decían, wow, es un celoso de la ley mosaica, es un celoso del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no sabían este lado oscuro que estaba matando personas por lo mismo. Y además estaba creyendo que era Dios quien se lo había mandado. Segundo, no importa lo que hayas hecho, nadie está más allá de la esperanza. En pocas palabras, si eres el tipo de persona que estás diciendo, no, es que tú no sabes todo lo que yo he hecho en mi vida, mira, la verdad es que algún día me encantaría platicar contigo, pero no es importante lo que hayas hecho, lo importante es lo que Dios puede hacer en tu vida. Y ese es ese cambio, esa transformación. Así que no importa lo que hayas hecho, la gracia de Dios está disponible. Y aunque nuestro pasado esté viciado, cualquiera puede encontrar un nuevo comienzo. De hecho, este domingo, hoy, este precioso domingo 4 de diciembre, es un tiempo para que estés parado en la encrucijada y decir, ¿qué voy a hacer con Dios? En esta primera encrucijada estamos hablando de tu pasado. Lo primero que tienes que resolver es tu pasado, porque si sigues cargando el lastre del pasado, la culpa que hay en tu vida, y muchas veces esas culpas son justificadas, no es un sentimiento de culpa vago, no, sabemos que hicimos cosas malas y que hoy en día pues estamos pagando las consecuencias. Entonces, hoy es un buen domingo para detenerte en este cruce de caminos y decirte, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. ¿Qué fue lo que hizo Saulo? Saulo cayó de rodillas, de ahí se levantó, lo llevaron a la casa de Ananías, oraron por él y de ahí el hombre cambió para siempre. Fue como un proceso de transformación y de renovación. Saben que en los puntos, en los cruces de la vida, en los puntos donde podemos encontrar diferentes alternativas, siempre, como dijo el profeta Jeremías, pregunta por el camino correcto. Pregunta por el camino correcto. No te creas sabio en tu propia opinión. No digas, bueno, yo creo que en base a mi experiencia. No, aquí ni siquiera vale. Porque la misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, que al hombre le parecen, esta decisión que estoy tomando y al final se convierte en la perdición, se convierte en un camino de muerte. Entonces, en cada punto del camino, en cada intersección de la vida, tú tienes que estarle preguntando a Dios qué es exactamente lo que Él quiere para ti. En este caso, Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Se detuvo en el camino o lo detuvieron en el camino y lo primero que hizo es preguntó. No creo que haya tenido a Jeremías capítulo 6, verso 16 en la mente, pero lo que sí es cierto es que Jeremías capítulo 6, versículo 16 se cumplió en este momento. Porque entonces él preguntó y preguntó por el camino correcto. Y por cierto, no solamente preguntó por el camino correcto, sino que se aferró al camino correcto. Y de haberse convertido en un perseguidor y asesino de la iglesia, ahora se convirtió en alguien que estuvo llevando el evangelio a todas las naciones. Saben, cuando hemos sido tocados por el poder de Dios, no lo podemos ocultar. No puede haber discípulos secretos. Él inmediatamente empezó a compartir su fe. Y esto me lleva a una tercera cosa que dejo en tu corazón. Esto implica una transformación gloriosa, una transformación gloriosa. Fíjense lo que dice. Hechos capítulo 9, versículos 20 y 21 dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre?
¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Querido, cuando estás en una encrucijada y toma la decisión correcta, la gente lo nota. Él empieza a ver una transformación. Yo quiero bendecir el nombre de Dios porque muchos de los que me están viendo saben de lo que estoy hablando. Un día fue un punto de quiebre en su vida, le abrieron su corazón a Cristo y su vida cambió para siempre, igual que la mía. Miles de personas que han puesto su confianza en Cristo y que les ha venido la noche a la mañana. Hay muchas personas que me están viendo ahora mismo y saben que sé sus nombres, que me están viendo en diferentes partes, en diferentes campus, donde su vida era una vida de miseria, una vida de tristeza, una vida de desconsuelo. Y hoy en día están en Cristo, siendo transformados, bendiciendo a otras vidas. Esto es exactamente lo que hace haber tomado una decisión correcta en una encrucijada, querido. Me hace pensar mucho en la mariposa. Todos sabemos que la mariposa fue una fea oruga, pero por la maravilla de la transformación o metamorfosis, ¿verdad? Se convirtió en una maravillosa mariposa. Y la palabra metamorfosis significa completamente transformado. Oigan, ¿se acuerdan de las películas Transformers? No eran de mis apasionadas, pero a mis hijos les gustaban mucho, así que yo tenía que verlas con ellos, pero era fantástico ver cómo estos pequeños autos se amontonaban y se convertían en robots. Y de repente robots cada vez más grandes, más poderosos. Ok, Transformers para los millennials y los de generación X que me están viendo, ¿verdad? Entonces déjame decirles, es eso lo que sucede, pero aquí es interno. Dios nos transforma, cambia nuestra manera de ver la vida, nos llena de paz, de gozo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho una metamorfosis y es la manera como tú y yo podemos ser transformados, como en el caso del apóstol Saulo, ¿verdad? Él fue transformado de un perseguidor de Cristo, fue transformado en un seguidor de Cristo, del líder del movimiento anti Jesús al líder del movimiento misionero de Jesús. Porque el horror se convierte en gracia. La transformación fue completa y fue inmediata. Este es el resumen de la vida de Saulo de Tarso. La razón por la cual Dios usó a este personaje es para ilustrar que aun cuando un pasado sea turbio, el Señor puede usarte si en la encrucijada tomas la decisión correcta. ¿Qué hubiera pasado con Saulo de Tarso? La verdad es que no sé a cuántos cristianos más hubiera matado, hubiera metido a la cárcel. Seguro Dios hubiera levantado a otro Saulo o a otro Pablo para esta gran misión que él tenía reservada para llevar el evangelio a todas las naciones. Pero doy gracias a Dios porque Él en esta encrucijada, en este cruce de caminos dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Dios transformó su corazón y ahora miles y millones de personas han sido precisamente bendecidas por medio de la vida de este gran apóstol Pablo. Y déjame decirte algo, la vida de Saulo versus Pablo, ¿verdad? Me enseña que jamás tendrás un pasado tan grave con el cual Dios no puede hacer nada. Lo repito, jamás tendrás un pasado tan grave. Y miren que no sé ni quién me esté viendo, sé de algunos, pero a lo mejor hay personas que no sé, tú no tienes idea en lo que estoy metido. No tengo idea y en último de los casos ni me importaría la idea de dónde estás metido. Lo que me importa es qué decisión vas a tomar ahora. Este es un tiempo para tomar decisiones. Si, no sé, a lo mejor estás pensando vas a cambiarte de residencia o estás buscando un trabajo, detente y pregunta. Es lo que está diciendo, no te creas sabio en tu propia opinión, detente y pregunta. Es más, si ustedes leen lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, uno de mis versos favoritos de la literatura paulina, él habla acerca de sí mismo. Fíjense cómo termina el apóstol Pablo diciendo, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme en su servicio. Pero él habla anteriormente, otra vez vamos a ver el pasado. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Pablo está pasando ahí de su pasado a un futuro glorioso. Dios es más grande que todos tus pecados. Dios es más grande que todos tus errores. Dios es más grande de todas las equivocaciones que has tenido a lo largo de tu vida. La experiencia auténtica de conversión es cuando, número uno, le pides perdón a Dios y dices, Señor, vengo delante de ti para pedirte que me perdones. Y segundo, quiero que entres en mi corazón.
Jesús, quiero que entres en mi corazón. Reconozco lo que hiciste en la cruz por mí. Cuando tú haces esta oración, tu mundo cambia para siempre. Y si lo haces consciente y con todo tu corazón, no importa dónde estés, el Señor hará una obra gloriosa. Queridos, la Biblia, la palabra de Dios, es el registro de personas que vivieron vidas bastante turbulentas y todos ellos fueron usados por Dios. Si piensas en cada uno de ellos, Abraham, el amigo de Dios, con quien Dios comienza una nación a través de las cuales serían benditas todas las naciones y familias de la tierra, también tuvo su propia encrucijada: seguir a Dios, obedecer a Dios y salir de su tierra y de su parentela, o quedarse ahí. Y tomó la decisión correcta. En el caso de Josué, pienso en Josué, pienso en Moisés. Moisés también tomó la decisión correcta. Quiero que dejes lo que estás haciendo y vayas a liberar a mi pueblo de la opresión egipcia. ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó la decisión correcta. Por cierto, también hizo preguntas. ¿Y quién va a ir conmigo? ¿Y qué les voy a decir? Hizo preguntas en esta encrucijada. Josué, pero ¿cómo yo? Si soy un joven, ¿cómo yo voy a meter al pueblo a la tierra prometida? Lo vas a hacer. Este libro está lleno de personas que vivieron encrucijadas y tomaron decisiones. Los que tomaron decisiones malas se desvanecen con el tiempo. Los que tomaron decisiones correctas aparecen como los grandes héroes de la fe. Bien dice Romanos capítulo 4 versículos 7 y 8: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les encubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. A ver, si los que saben de Biblia saben que este pasaje de Romanos capítulo 4 versículos 7 y 8 no son palabras de Pablo. Pablo está citando a un adúltero asesino. Pablo está citando a un adúltero asesino. Salmo 32. ¿A quién está citando? A David. Observen, él era culpable de adulterio y de homicidio. Y él dice: qué bendición, que mis pecados no están a la vista de todos ni de Dios. ¿Por qué? Porque puedes moverte hacia el futuro, más allá de tus expectativas, porque sabes que Dios está contigo y no te va a dejar. Esa es exactamente la transformación que Dios quiere. Si ves la vida a través de tu pasado, vas a verla con distorsión. Muchos de ustedes están viendo su vida y no valgo la pena, la verdad, he fracasado en esto, he fracasado en aquello. Estás viendo la vida a través de tu pasado y eso va a ser distorsionante para tu vida. Quizá digas que eres hasta víctima de tu pasado y entonces volverás a tomar decisiones equivocadas. Pero ¿qué te parece si en este cruce de camino decides tomar la decisión más importante de tu vida? ¿Cuál fue la encrucijada que vimos el día de hoy? Número 1, seguir a Dios. Número 2, quedarme estancado en mi pasado. Quiero que vayamos a escuchar una hermosa canción cuya letra habla acerca de lo que Jesús está haciendo por ti. Haz tuya esta canción y yo voy a regresar después, porque quisiera orar por todos aquellos que ahora conscientemente quisieran seguir a Jesús con todo su corazón, para que Él pueda empezar a escribir junto con ustedes la mejor parte de su historia. Escuchen esta canción. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae a todos
estés al altar. Nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Qué preciosa alabanza a nuestro Dios. Y solamente déjame decirte esto, que al final de su vida, el apóstol Pablo escribió así: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. ¿Qué vas a hacer en esta encrucijada? ¿Vas a seguir atado a las cosas que has hecho en el pasado? ¿Vas a seguir atascado en las cosas y equivocaciones que has tenido a lo largo de tu vida? Hoy vas a decir: Señor, mi pasado te lo entrego completamente a ti. Te pido perdón por todas las fallas que haya cometido y pido que Cristo venga a mi corazón. Si ese es el anhelo de tu corazón, yo voy a hacer una oración. Y si quieres hacerla, ahí donde estés, no sé, estás en tu casa, en tu oficina, donde estés, puedes ir con Dios y orar así, llenos de fe y esperanza. Dile así al Señor: bendito Padre, te doy gracias, porque hoy he comprendido que estoy en una encrucijada. Seguir atascado en mi pasado, lleno de fallas que provocan culpas, o entregártelo a ti, pedirte perdón desde lo más profundo del corazón, porque mi anhelo es seguirte. Perdona todas mis maneras en que me he equivocado, Señor, todas las formas en que te he ofendido a ti, y abro mi corazón a Cristo para que vengas y hagas morada en Él. Hazme, Señor Jesús, la persona que tú quieres que yo sea, y gracias por la bendición y el gozo que me das de saber que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, y que no hay pasado tan complicado que tú no puedas perdonar. Hoy, habiendo confesado mis pecados, sé que tengo paz para contigo y paz para con los demás. En las nuevas encrucijadas de la vida me detendré, preguntaré, y especialmente preguntaré por el buen camino. Este camino eres tú, y me voy a aferrar a Él para que encuentre paz, aliento y descanso mi alma. En el nombre de Jesús. Amén.
Si hiciste esta oración conmigo, me encantaría estar enterado de eso. Tenemos a nuestros anfitriones ahí en el chat. Dile, hoy le abrí mi corazón a Cristo. Así pone, hoy abrí mi corazón a Cristo. Nos encantaría de verdad. Ahora, si quieres ir más lejos todavía y tienes oportunidad, ve al código QR que va a aparecer en la pantalla. Y de veras te lo pido con todo mi corazón. ¿Saben por qué? Porque queremos ponernos a sus órdenes. No es la única encrucijada, vamos a ver 3 encrucijadas más y vamos a ver que la vida está llena de encrucijadas en realidad. Y quisiéramos ayudarte en el amor de Cristo para que puedas caminar la mejor parte de la historia de toda tu vida a partir del día de hoy. Felicidades a aquellos que hicieron esta decisión en fe y bueno, aquellos que ya habían hecho esta decisión de fe en Cristo Jesús, les sigo animando para que en cada circunstancia difícil de la vida sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Detenerse, preguntar por el buen camino y cuando lo encuentren, aférrense a él con todo el corazón y así hallarán descanso para su alma. Que el Señor les bendiga.